Bien, pues vuelvo a estar aquí. Ahora toca hacer el vídeo de cómo ahuecar piezas con Litchi, pero con la versión estándar. Ya sabéis que si tenéis alguna duda sobre este vídeo, lo podéis dejar en los comentarios y os lo resuelvo sin ningún problema. Y si por otro lado queréis un asesoramiento un poquito más personalizado y que tengamos en cuenta vuestra impresora o vuestros problemas, pues podéis pasar por mi Patreon y lo hablamos todo. En el vídeo anterior os he hablado de cómo hacer el ahuecado con Chitubox y todos los parámetros que debemos tener en cuenta. En este caso vamos a hablar de cómo hacer el ahuecado con Litchi, pero solo con la versión estándar, ya que varía ligeramente de la versión Pro. Pues vamos a importar el archivo que vamos a usar, va a ser el mismo que usé para el vídeo de Chitubox y como veis es la planta piraña del Mario. De entrada, siempre que importéis un archivo en Litchi, fijaros en esta ventanita de aquí, porque seguramente deberéis reparar el objeto. Ya que tenemos esta herramienta, vamos a usarla. Muchas veces hay gente que me dice que tiene problemas a la hora de imprimir un archivo, que le han aparecido rayas, soportes movidos, errores diversos, y muchas veces es porque no han reparado el objeto. Bueno, pues como Litchi ya tiene esta herramienta, vamos a usarla. Como veis, aquí me aparece la opción de reparar la malla. Lo que voy a hacer es darle al Netfab para que me repare el archivo. Si alguna vez le dais al reparar, como pasa ahora, y veis que la barra no se mueve en los primeros 5 segundos, no tengáis miedo en darle al stop y volver a darle al reparar. Veréis que automáticamente ya arranca de nuevo. Si no os pasa, volverle a dar, no tengáis ningún problema, ¿de acuerdo? A veces le da el chungo, se queda así como medio colgado, pero bueno, ya veis que ahora lo está haciendo todo al momento. Y ahora lo que ha hecho es quitar el archivo de la escena que estaba en principio dañado, ha puesto el que está reparado y además nos ha hecho una copia de este archivo reparado en el origen donde tenemos guardado el original. Ya podemos trabajar con el archivo de la planta y para hacer el hollow tenemos que ir a la pestañita soportes. De entrada, antes de hacer hueca una pieza, deberíamos comprobar si no está hueca ya. ¿Por qué? Pues porque hay gente que me ha dicho que a la hora de hacer hueca una pieza, que resulta que ya estaba hueca, les han aparecido errores. ¿Por qué? Porque os puede dar problemas en el modelo. Ahuecar una pieza que ya esté hueca podría daros algún problema. Entonces vamos a comprobar que esté bien la pieza, que sea maciza. Y como vemos, en el caso de Litchi se nos muestra en color blanco las paredes. Chitubox es azul marino y en Litchi es de color blanco. Bueno, como vemos que está perfectamente maciza, vamos a pasar al tema del ahuecado. Lo voy a dejar así porque siempre va bien ver cómo se va comportando el modelo a medida que hacemos cosas. Y para hacer el ahuecado en Litchi nos vamos al botón Hollow. Como veis nos aparecen dos ventanas, el Hollow 2D y el Hollow 3D. En el caso de la versión estándar solo vamos a poder utilizar el Hollow 2D. Como veis, lo primero que tenemos es una pantalla de previsualización, que esto lo que va a hacer es mostrarnos los cambios que vamos aplicando a estos parámetros de aquí. A su vez lo vamos a poder ver en nuestro modelo al mismo tiempo. Vamos a hablar de cada uno de ellos. De entrada tenemos el propiamente dicho ahuecado, que si le damos al botón On, vemos como automáticamente ya en la pantalla de previsualización nos está mostrando una pared y un relleno interno. Y como vemos que también automáticamente en nuestro modelo vemos lo mismo. Lo bueno que tiene Litchi es que a medida que vamos cambiando cosas aquí se nos actualiza al momento, no debemos cargarlo. A continuación tenemos el parámetro pared, que en este caso nos indicaría el grosor de pared que nosotros estamos eligiendo para nuestro modelo. En este caso está en 2,5, pero si yo lo bajo, veréis que automáticamente se actualiza tanto en la ventana previsualización como en el modelo. Lo voy a poner a 1, como lo he hecho ya en el otro vídeo. Después tenemos el parámetro relleno y como veis está establecido a un 20%. Si no quisierais relleno lo deberíais tener al 0 y de este modo no tendríais relleno en la pieza. Y si lo subís, pues a medida que vais subiendo obviamente aumenta la densidad del relleno que usemos. Este relleno, si nos fijamos, está conformado por unas columnitas, voy a bajarlo un poquito, por unas columnitas que hacen el conjunto del relleno. A medida que vamos subiendo la densidad, hay más columnitas y por tanto hay más relleno. Y en cuanto al patrón, lo que nos determina es el grosor de estas columnitas. Como veis, voy a bajar un poco la densidad para que se vea mejor. Como veis, si nosotros tenemos un patrón de 0,8, las columnitas tienen este diámetro. En cambio, si vamos subiendo, ¿veis cómo el grosor de las columnas va aumentando? Bueno, pues esto ya lo elegiríais a vuestro gusto. Yo de entrada no uso relleno, pero bueno, lo voy a dejar para que veáis cómo se comporta la figura.
Lo siguiente que debemos tener en cuenta cuando hacemos un ahuecado es el tema de los agujeros. Los agujeros en el tema de ahuecado de una pieza que vamos a imprimir sirven para varias cosas. De entrada, para drenar la resina que va quedando dentro a medida que la pieza se va creando. Como sabéis, la pieza a medida que se va sumergiendo en la cubeta, se le va quedando resina tanto por fuera como por dentro. Entonces la resina que queda por fuera nosotros la podemos limpiar, pero la que queda por dentro necesitamos que salga por algún sitio. Lo interesante es que mínimo haya 2 agujeros. ¿Por qué? Porque uno permite la entrada de aire para que la resina de dentro pueda salir por el otro agujero. Si solo dejamos un agujero, nos va a costar muchísimo poder quitar la resina que hay dentro, a su vez de que nos va a costar muchísimo poder limpiarla, porque por mucho que salga la resina que hay dentro, siempre vamos a tener que limpiar la pieza por dentro igualmente. Por otro lado, la ubicación de los agujeros también es muy importante, porque vosotros imaginaros que tenemos la pieza que se está imprimiendo, ya sabéis, la placa de impresión, se va sumergiendo en la cubeta, la pieza se va creando. Si nosotros tenemos una figura, imaginaros una figura de una persona o de un personaje en el cual tiene los pies en la placa de impresión y la cabeza es lo último que se imprime, si nosotros no le hacemos ningún agujero en la parte superior de la pieza, la resina se va a quedar estancada dentro de la pieza. A la medida de lo posible es interesante hacerle agujeros en las últimas capas que se vayan a crear de ese modelo. Para hacer agujeros en Litchi tenemos que ir aquí, en la pestañita de Holes, y veremos cómo se nos abre este mini menú en el cual podemos elegir la forma del agujero que queremos, el diámetro del agujero y la penetración, la longitud que tendrá esa broca que nos hará el agujero para atravesar la pared. Este valor de aquí va directamente relacionado con el grosor de pared que nosotros le hayamos dado. Si por ejemplo la pared es de 1 milímetro, el taladro tendrá que ser de mínimo 1 milímetro. Pero siempre es mejor darle más longitud de penetración que no grosor de pared. ¿Por qué? Ahora os lo enseño. Si por ejemplo de penetración nosotros le damos 1 milímetro y nos vamos a hacer un agujero, en el momento que vayamos a hacer un agujero en la pared, seguramente cuando hagamos clic en cualquier zona no vamos a tener ningún problema y el taladro va a poder hacer el agujero. Pero fijaros que hay zonas donde la pared, al unirse con otras paredes, coge un grosor mayor. Entonces, esta pared de aquí presenta un grosor mayor de 1 milímetro. Por tanto, si nos interesara hacer un agujero en esta zona de la pared, con 1 milímetro de penetración no tendríamos suficiente, tendría que ser mucho más largo, ¿de acuerdo? Pero a su vez debéis vigilar que no os paséis con el tema de la longitud de penetración, porque igual nosotros vamos a hacer un agujero aquí y si os fijáis, voy a girar un poco esto, estamos atravesando toda la boca y nos sale por el otro lado. Entonces debéis elegir un valor medio. Una de las cosas interesantes de Litchi es que cuando hacemos un agujero, ese agujero no es permanente, podemos editarlo, podemos corregir sus dimensiones y la profundidad de penetración. Lo voy a enseñar. Por ejemplo, si hago un agujero aquí, cuando se nos muestra en color gris clarito, es que este agujero está seleccionado y por tanto lo podemos editar. ¿Veis? Que yo puedo aumentar el diámetro y lo de la penetración no se verá tanto. Voy a procurar que sí. ¿Veis que sale por el otro lado? Yo puedo editar todo lo que quiera de este agujero, incluso lo puedo mover. Voy a hacer otro aquí al lado. En este caso ahora están los dos agujeros seleccionados. Si yo modifico el diámetro, se me van a modificar los dos. ¿Veis? Entonces, a la hora de modificar o editar un agujero, aseguraros que está seleccionado solo el que queréis. ¿Cómo diferenciar si está seleccionado o no? Pues en color gris oscuro es el agujero que no está seleccionado y en gris clarito es el que sí que está seleccionado, como podéis ver aquí. Y ya sabéis que lo podéis mover y hacer lo que queráis. Ahora lo que voy a hacer es borrar, que veis que también se puede, y voy a colocar el agujero donde a mí me interesaría. ¿Cómo sabemos dónde poner agujeros? Bueno, pues es lo que os decía. Si nosotros nos imaginamos que esto es la planta que vamos a imprimir, sabemos que estas van a ser las primeras capas que se van a imprimir, la planta va a ir creciendo y esta zona de aquí va a ser la última que se va a imprimir. Si nosotros no hacemos un agujero aquí arriba, lo que va a pasar es que se nos va a quedar resina acumulada dentro de la cabeza. Lo voy a enseñar. Vamos a ver la simulación de cómo se va a ir imprimiendo la pieza. Y como veis, lo último que se imprime es la cabeza. Claro, si aquí se va quedando resina acumulada
y no dejamos que vacíe por aquí, en el momento que nosotros quitemos esta pieza de la placa de impresión va a tener mucha resina aquí dentro y vamos a tener que limpiarla. No siempre es posible hacer un agujero aquí porque se vería muchísimo, como pasaría ahora. Entonces debemos hacerle agujeros por otros lados. Antes de hacer agujeros, yo os recomiendo que analicéis un poco cómo se ha creado la pieza y ahora veréis el porqué. Si nosotros analizamos el modelo, veremos como de entrada el tallo de la planta está hueco. Y si seguimos bajando, veremos como las hojas también. Pero estas hojas, seguramente, al tener esta cámara aquí dentro con resina sin curar, que no puede evacuar a ningún sitio, lo que nos va a pasar en un futuro es que si nosotros esta planta la queremos pinear, imaginaos que le queremos hacer un agujerito aquí para pegarle un Mario, por ejemplo, o la tenemos cerca de una fuente de calor, se nos agrieta o se nos cae al suelo y se rompe, esta resina que está sin curar aquí dentro va a salir, con lo que eso conlleva. Si está pintada la planta, la pintura se nos va a estropear, aparte de que al salir la resina sin curar, va a convertirse en un objeto tóxico. Ya sabéis que la resina sin curar es tóxica. Entonces, no nos interesa para nada que nos quede resina sin curar dentro del objeto que tenemos. ¿Cómo evitamos eso? Pues bueno, la lógica nos dice que haciendo agujeros para poder limpiarla o para que drene la resina sería suficiente, pero muchas veces, por el tamaño del modelo, igual no nos interesa hacer agujeros, como podría ser el caso. Yo podría hacer agujeros aquí, claro, pero igual... bueno, ahora está la longitud un poco larga. Pero igual que tenga agujeros aquí debajo, pues no quiero o no me interesa. Tenéis otra opción. Voy a quitar los agujeros. La otra opción que tenéis es aumentar el grosor de pared. Vosotros venís aquí, aumentáis el grosor de pared y vais comprobando que los elementos que antes eran huecos y que no podíais hacerle agujeros, ahora mismo son macizos completamente, por tanto ya no presentarían ningún problema. La zona del tallo y de las hojas la tendríamos solucionada, pero vamos a ver qué pasa con el resto del modelo. Bueno, pues el resto del modelo ya vemos que la zona de la maceta es una cámara y la zona de la planta, de la cabeza de la planta, es otra cámara. Por tanto, debemos hacer agujeros para la cabeza y agujeros para la base de la maceta. Vamos a empezar por la maceta. Lo ideal es hacer un agujero aquí abajo para que vaya resbalando la resina de las paredes y salga por aquí, y un agujero por arriba para que permita la entrada de aire y esta resina resbale. A su vez, si nosotros hacemos esto, podemos permitir la entrada de líquido por aquí, que nos limpie toda la maceta por dentro y acabe saliendo por aquí. En cuanto al diámetro del agujero, yo como mínimo os recomendaría 1,5. Menos de 1,5 de diámetro no os lo recomiendo. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que cuando la pieza se está sumergiendo en la cubeta, hay resina líquida que está todo el rato pasando por encima de la pieza que se está sumergiendo. Esa resina no resbala como si fuera agua y siempre se va quedando un poco encima de la superficie. Por eso limpiamos la pieza cuando acabamos de crearla. Si el agujero es tan pequeñito y encima le va resbalando resina por encima, llegará un momento que lo va a taponar. No hace falta que esa resina se cure para taponarlo, simplemente que la propia densidad de la resina hará que se acabe taponando. Y después tendríamos que ir con un alfiler o con un palito e intentar hacer el agujero. Si el agujero es tan pequeño que pasa eso, tampoco os va a servir para limpiar, porque por allí no va a entrar ni agua, ni alcohol, ni va a salir la resina, ni va a entrar aire, ni nada. Yo como mínimo lo que uso es 1,5. ¿Y por qué 1,5? Porque la aguja que yo uso para limpiar piezas pequeñas, por ejemplo esta, yo usaría una jeringuilla a la cual le pondría alcohol, clavaría la aguja aquí, le daría el émbolo, entraría toda el alcohol aquí dentro, lo dejaría un rato agitando la pieza y después, seguramente por propia gravedad, no saldría la resina por aquí. Entonces yo metería la aguja por aquí y absorbería todo el alcohol y lo repetiría hasta que saliera el alcohol limpio y después lo haría con agua, por ejemplo. Que tengáis en cuenta que si hacéis este tipo de agujeros tan pequeñitos, si usáis una cámara de lavado o un recipiente con alcohol para dejar la pieza dentro, no se os va a limpiar por dentro. Tenéis que ser consciente de ello.
Si el agujero es tan pequeñito, no va a permitir la entrada de aire para que el líquido circule por aquí dentro y después poder evacuarlo por debajo, por donde sea, para quitar el exceso de resina. Entonces debéis adaptar un poco el tema de los agujeros a la limpieza que le vayáis a hacer luego. Yo, como sé que para este tipo de piezas uso un lavado manual, que es con una jeringuilla, con alcohol y demás, yo me puedo permitir hacer agujeritos así de pequeños. Pero si, por ejemplo, usarais una cámara de lavado, lo que tendríais que hacer es, por ejemplo, en este caso, ir al agujero este de aquí abajo y editarlo. Y decir, mira, yo hago un agujero, por ejemplo, así de grande, ¿de acuerdo? El de aquí arriba es pequeñito, pero el de aquí es grande. Y esto lo que me permite es acceder a toda la cámara de aquí dentro y que se lave bien. Y no tengo que hacer nada. De hecho, no me haría falta ni el agujerito este de aquí arriba. ¿Qué pasa en el caso de la boca? Pues en el caso de la boca, como sabéis, aquí no podemos hacerle un agujero grandote, porque si le hacemos un agujero grandote nos comemos toda la planta. Aquí sí que tendríamos que hacer un agujerito pequeñito, de 1,5, situarlo en zonas donde no se vea prácticamente, después siempre lo podemos tapar. Y, como ya os he dicho antes, con uno no vais a hacer nada, deberíais tener dos para ir bien. Por ejemplo, lo pondríamos aquí. Yo metería la aguja por aquí, por ejemplo, o por aquí, y giraría la planta, agitaría y tal, y después quitaría el alcohol. Cierto es que con un agujero solo, si lo hacéis con jeringuilla, tendríais suficiente, pero bueno, no está de más dejar que entre aire por un lado y podamos vaciar por el otro. Como os digo, si realmente vais a limpiar solo con cámaras de lavado, estos agujeros no os van a limpiar la pieza por dentro, entonces que seáis conscientes de que estáis dejando resina sin limpiar dentro. Por no deciros de que si luego esta pieza la curáis, la resina que está dentro no se va a curar, porque por aquí no entran rayos ultravioletas como para poder curar la resina que está por todas partes. Entonces, que seáis conscientes que si no vais a poder darle un lavado adecuado por dentro y tampoco la vais a poder curar, esta pieza se os va a quedar sí o sí con resina líquida dentro. Una vez estamos hablando de los agujeros, hay una opción que aquí no consta y que sí que la tenemos en Chitubox, que es el tema de hacer una tapita. Si habéis usado Chitubox ya lo sabréis, y si no os lo explico ahora. Tiene una opción en la cual cuando nosotros hacemos un agujerito, el material este que nos quita de la pared nos lo guarda aquí en un lateral para imprimirlo y que lo podamos usar de tapita para luego, por si queremos tapar el agujero. Para agujeros pequeños como estos no hace falta, porque realmente 1,5 milímetros, cuando te está la pieza acabada, la puedes tapar con masilla, lo puedes tapar con una gotita de resina, realmente no se va a notar. Pero imaginaros que yo he hecho el agujero este de aquí abajo y yo quito este agujeraco, pero yo no quiero que se me quede un agujero en la pieza. Bueno, pues entonces con Chitubox podríais imprimir esta tapita de aquí. Otra opción que tenemos disponible es esta de aquí, os la voy a enseñar. Para ello voy a añadir una pieza, por ejemplo una esfera, la voy a dejar aquí en un lateral y la voy a subir, por ejemplo, aquí más o menos, y la voy a poner en el morrete, aquí. Si yo me voy otra vez a la opción soportes, dentro de la zona agujeros, si yo tengo este objeto seleccionado, ya sabéis que el objeto seleccionado está marcado en azul. Si yo tengo este objeto seleccionado y le digo que este objeto es un agujero, lo que me va a hacer es convertir este objeto en un agujero en el modelo que hemos creado. Si nos vamos a previsualización y nos vamos al slice y yo bajo capa a capa, veréis cómo en la zona donde he situado la esfera, que está aquí arriba, a ver si lo veis, es esta esfera de aquí, se corresponde a este agujero que me ha creado al modelo, en este caso la plantita de Mario. ¿Veis? Aparece la esfera, me ha hecho el agujero y sube para arriba. Bueno, que sepáis que tenéis esta opción disponible. Ahora vamos a hablar de los problemas que presenta el tema del ahuecado en Litchi. De entrada, el más evidente, y os habréis fijado, cuando nosotros estamos trabajando el ahuecado y nos hace este ahuecado de aquí, podemos ver como por dentro el modelo no tiene volumen. Realmente lo que estamos viendo es un plano negro con puntitos blancos. No estamos viendo realmente el interior de la pieza. Y esto ya de entrada nos puede sorprender. Si nosotros vamos abajo de todo del modelo, por ejemplo, para verlo de otra manera, y yo voy subiendo,
veréis como tampoco podéis ver la maceta por dentro. Como os digo, veis una capa de color negro. Bien, esto ya nos puede dar un poquito la idea de que hay alguna cosa que no va bien. Y claro, me diréis, ¿y yo cómo pongo soportes aquí dentro? Vamos a hacer la prueba. Como veis, yo selecciono soporte, el que sea, ¿eh? Ahora mismo no estamos con esto, y puedo poner soportes donde quiera, no hay ningún problema. Vamos a hacer lo mismo por dentro. Como veis, el cursor de los soportes desaparece. Yo por fuera sí que puedo poner un soporte, pero por dentro no me deja. Aquí ya es cuando a la gente normalmente le saltan las alarmas y dicen, es que no puedo poner soportes y demás. Bien, de entrada deciros que Litchi no permite, en la versión estándar, poner soportes al interior de la pieza. Para que me entendáis, es como que Litchi a estas alturas no está reconociendo esta pieza como hueca. Si os fijáis, realmente el aspecto que tiene por dentro es muy raro. Si habéis usado Chitubox veréis que no se parece en nada a lo que se ve una pieza hueca por dentro. ¿Qué es lo que pasa? De entrada os voy a decir lo que no podéis hacer y luego os voy a explicar lo que debéis hacer para poder trabajar con Litchi y el tema del ahuecado. Si ahora mismo nosotros esta pieza quisiéramos guardarla en STL, porque tenemos un amigo que nos ha pedido que le hiciéramos la pieza hueca, pero que no quiere soportes ni nada, simplemente quiere la pieza hueca que él ya trabajará los soportes. Claro, nosotros lo que haríamos es irnos a File, Export y decir, mira, guárdame la planta ahuecada. Y yo diría, ¿vale? Ahuecado estándar. Y la guardaría. Ahora me iría yo a Chitubox, yo recibo este archivo hueco y me voy a Chitubox y lo abro. Vamos a importarlo. Como veis, este es el modelo original. Este es el que nos ha arreglado Litchi cuando hemos importado el modelo original. Y este es el que hemos creado en principio, hueco con agujeros y con relleno. Vamos a ver. De entrada ya podemos ver que no hay agujeros. Ni aquí arriba, ni aquí, ni nada. Malo. Pero si es que encima lo miramos por dentro, vemos cómo es macizo. Y me diréis, bueno, pero lo que tienes que hacer es exportarlo en STL. Bueno, vamos a hacerlo desde aquí, que también tenemos la opción. Y es justo cuando entramos aquí, cuando nos explican cuál es el problema de por qué no podemos hacerlo. Según este mensaje, todo lo que hagamos con el 2D, con el ahuecado 2D, que es el que estamos usando con la versión estándar, los huecos, los agujeros y el relleno no permiten ser exportados en OBJ o STL. ¿Veis? No es compatible con la exportación en 3D, es decir, que no podemos exportarlo ni en STL ni en OBJ. Que la única manera de conseguir que una pieza nos quede hueca, con relleno y con agujeros, es que lo exportemos ya para imprimir, es decir, que le hagamos el laminado para nuestra impresora. Claro, ¿cuál es el problema? Que si yo, por ejemplo, quiero guardarme esto en hueco, que lo he trabajado desde Litchi, y le quiero poner los soportes mañana, no puedo hacerlo. Lo tendría que guardar como una escena, pero no podría guardarlo como un STL. Yo no podría trabajar con Litchi y guardar un STL hueco. ¿Cuál es la solución para todo esto? Imaginaros que vosotros queréis un objeto hueco y le queréis poner soportes. Pues la única solución que tenéis es hacer el ahuecado desde otro programa. En este caso, por ejemplo, lo vamos a hacer con Chitubox. Vamos a borrar la planta piraña. Tenemos Litchi limpio y nos vamos a Chitubox. Yo aquí, a Chitubox, voy a añadir el archivo original, el macizo. Lo añado, lo voy a ahuecar rápido. Si queréis ver cómo es el proceso y demás, os dejo el vídeo por aquí. Ahora lo voy a hacer así un poquito rápido. Y Chitubox sí que me deja exportarlo a STL. No me haría falta hacer el slice, el laminado, para imprimirlo. Yo ahora lo podría guardar como STL. Entonces me iría aquí, guardar como. Como ahora solo estoy usando un modelo, puedo elegir cualquiera de las dos opciones. Y diría que esta es la planta piraña ahuecada con Chitubox. Y le doy a guardar. Y ahora nos iríamos a Litchi. Vamos a Litchi y añadimos archivos. Cogemos el ahuecado con Chitubox y lo abrimos.
De entrada ya nos vuelve a decir el programa, porque Litchi es muy sensible para esto, que el archivo tiene errores. No pasa nada, mejor, vamos a corregirlo. Vendríamos aquí otra vez y activaríamos la opción. Si os aparece este mensaje, no sufráis. Muchas veces los programas se estresan y ya sabéis que tanto Litchi como Chitubox dan bastantes errores de vez en cuando. No pasa nada, le dais al OK y lo volvéis a dar a reparar. A veces lo deberéis repetir incluso 3 veces, no os estreséis por ello. Otra vez nos vuelve a decir lo mismo, que nos ha cambiado el modelo de la escena por el reparado y que nos ha guardado una copia reparada donde está el original. Bueno, ya tenemos el archivo aquí. Recordar que es el archivo que hemos importado desde Chitubox hueco, ya con agujeros. Y venimos aquí y vamos a ver cómo está este modelo por dentro. Y como vemos, realmente ya está hueco. Así es como tendríamos que haberlo visto cuando hemos hecho hueco. Y ahora imaginaros que decís, vale, ya tengo la planta hueca y ahora lo que quiero es ponerle soportes. Hay gente que me comenta, pero ¿cómo le pongo soportes por dentro? ¿Es necesario? Bueno, vais a ver que realmente es necesario poner soportes por dentro. Hay mucha gente que dice que no, pero eso no es verdad, ya lo podéis comprobar vosotros mismos. Si realmente pensáis para qué se usan los soportes y nosotros decimos que es para todas esas zonas que no tienen nada debajo que las sujeten, las famosas islas, o zonas con unos ángulos determinados que es complicado que se creen y no se lleguen a caer, como los voladizos, por ejemplo, eso también se puede dar dentro de una pieza hueca. ¿Por qué no tendría que llevar soportes entonces? Ahora lo veréis. Vamos a analizar la pieza por dentro y de entrada, si nos fijamos, podemos ver como esta zona de aquí, voy a subir más, ¿veis? Esta zona de aquí está flotando, no tiene nada debajo, ¿de acuerdo? ¿Veis que puedo poner un soporte y demás? Esta zona de aquí debe llevar un soporte, porque si esta zona de aquí yo no le pongo un soporte, se os va a quedar pegado en el FEP, y realmente hasta que no se cree esta zona de aquí, no vais a tener la remota posibilidad de que esto se despegue. Lo más seguro que os va a pasar es que esto se va a quedar pegado en el FEP, y lo que va a pasar es que os va a fastidiar toda la impresión que vaya por encima. Os lo voy a enseñar en previsualización. Si nosotros tenemos esta pieza que se está creando, ¿de acuerdo? Tenemos la maceta, primeras capas, se va creando y de repente aparece esto de aquí. Esto, al no tener ningún soporte que lo una con la placa de impresión o con la pieza que tiene por encima en la placa de impresión, esto, como veis, está pegado en el FEP, no va a poder subir. ¿Veis que sigue creándose y no tiene nada que lo sujete y lo arrastre hacia arriba con la placa de impresión? Esto va a seguir pegado en el FEP y seguirá pegado en el FEP. Y me diréis, bueno, igual cuando se cree esta capa de aquí se despega y se lo lleva. Pues podría ser, pero lo más probable, por el grosor que tiene, es que esto se os quede pegado en el FEP y obviamente si esto se queda pegado en el FEP, todo lo que esté por debajo os va a salir mal. Bueno, no os va a salir, realmente os va a salir una oblea aquí y solo saldría esto de aquí si tiene soportes que lo comuniquen con la placa de impresión. Entonces, sí, hacen falta soportes para la zona interna de una pieza hueca. Vamos a ver otra vez. Aparte de esta zona, esta planta tiene otras zonas donde demuestran lo que os digo. Si os fijáis aquí arriba, ya lo expliqué en mi vídeo cómo detectar islas en Litchi, pero aquí ya podéis ver como esta zona blanca de aquí es otra isla. Esto va a pasar lo mismo. Si nosotros vamos a previsualización y vamos a cómo se crea la planta, de entrada ya la planta debería llevar soportes para aguantar lo que es la cabeza. Pero ahora estamos hablando solo del interior. Si os fijáis, esta zona de aquí se va a crear y se va a quedar pegada en el FEP hasta que comunique con esto. Y quizás tenéis casualidad de que se os pega a este contorno y se despega de aquí, pero si os fijáis, esto de aquí es ya zona exterior. A ver si os lo puedo enseñar. Esto ya es la zona exterior de la planta. Este agujero que se ve aquí ya es la mandíbula de la planta. Por tanto, si esto os queda plano, esta zona de aquí os quedaría plana y ya no haría la curvatura esta de la mandíbula. Y quedaría
feo, se vería que ahí hay un fallo, no se vería una curvatura natural, se vería feo. Y esto es el ejemplo de esta planta, que es un modelo muy sencillo, pero lo podéis aplicar a cualquier otra pieza que tengáis hueca, que tenga forma. Obviamente, si me decís una pirámide o algo así, pues es otro tema. Pero como normalmente lo que hacemos es imprimir miniaturas o bustos o dioramas, si los hacéis huecos por dentro, pensar que al estar hueco tiene forma por dentro y que estas formas van a tener islas seguramente. Y que ya no es lo que os diga yo, si os venís vosotros, que con la versión estándar también funciona, y nos venimos a detector de islas y le damos, tenemos las islas que hay por fuera, que ya sabemos que son los dientecitos y la parte de abajo de la mandíbula de la planta. Si nosotros nos vamos a la parte interna de la planta, vamos a ver cómo de entrada esto que os había comentado que se quedaría pegado en el FEP nos lo marca como una isla, porque es una isla, no tiene nada que la sujete. Y si vamos subiendo, llegaremos a la parte de dentro de la mandíbula que os decía, que también nos lo marca como una isla. Así que aunque os digan que no, realmente una pieza hueca por dentro puede necesitar soportes, lo tenéis que mirar. Y Litchi, por suerte, en la versión estándar, nos ofrece poder poner soportes a todas estas islas. Ahora no os quedéis con esta configuración porque es la que tengo para hacer vídeos y demás. Pero si nosotros hacemos añadir soportes a estas islas, veremos cómo dentro nos ha puesto un soporte y por tanto nos indica que necesita que lleve un soporte porque es una isla. Otra cosa que quiero enseñaros en el tema del ahuecado es, imaginaros que vosotros queréis hacer una placa de impresión donde tenéis elementos que queréis que sean huecos y otros que no. ¿Cómo funciona Litchi con esto? Bueno, pues con la versión estándar, de entrada, vais a tener que elegir o todos los elementos huecos o todos los elementos macizos. Ahora os lo voy a enseñar. Yo, por ejemplo, voy a añadir la original, que es maciza, que la tenemos aquí. Y voy a decir, mira, hazme una copia. Bueno, primero la voy a reparar. Y yo tengo esta, que sabemos que es maciza, voy a hacer una copia de esta. Y ahora me voy a la zona de ahuecado y como veis, bueno, son las dos macizas, ¿no? Y yo digo, no, mira, quiero que me hagas hueca solo esta de aquí, la que tengo seleccionada en azul. Me voy a Hollow y en el momento de activarlo se me seleccionan las dos, bueno, se me ahuecan las dos. Y me diréis, bueno, pero es que tienes las dos iluminadas, eso es que están, como están las dos visibles, se te ahuecan las dos. Ahora lo veréis. Voy a hacer las macizas otra vez, las dos. Y ahora lo que voy a hacer es desactivar una de las dos, simplemente que no se me vea una, por ejemplo esta. Y yo selecciono esta y le digo, hazme la hueca, automáticamente esta es hueca. Pero en el momento en el que yo vaya aquí y ilumine otra vez la que tengo, ¿vale? Sigo seleccionada, está en azul, ¿eh? Y yo bajo, vuelven a ser huecas las dos. La única manera que tendríais de poder trabajar con elementos huecos y macizos a la vez en la misma placa de impresión con Litchi sería que tuvierais en la placa de impresión ya elementos que seguro van a ser macizos y importarais desde Chitubox, por ejemplo, elementos que ya fueran huecos y que no tuvierais que tocar para nada el Hollow de Litchi. Si por ejemplo yo quiero que esta esfera, por ejemplo, sea totalmente maciza, pero a su vez quiero trabajar con una pieza que tenga ya hueca en Chitubox, pues vendría aquí, agregaría la que ya está hueca, la repararíamos. Ahora nos iríamos a la sección soportes, miraríamos y diríamos, vale, tengo la hueca de Chitubox, esta me sale hueca, pero en el momento que yo venga aquí y lo apague, va a ser maciza. Por tanto, esta se me va a conservar en hueca y esta se me va a conservar en maciza. La única manera de poder conseguir esto es lo que os digo, que tengáis ya en Litchi piezas que no queréis hacer huecas y las que queréis huecas las importéis directamente desde Chitubox. Si no, se va a crear el conflicto que os he dicho y van a ser o todas huecas o todas macizas. Y nada más, espero que el vídeo os haya servido. He intentado tener en cuenta todo lo que hay que tener en cuenta en cuanto al ahuecado desde la versión estándar. Y ahora, si os ha quedado así como un poco, bueno, ¿y qué puedo hacer? Os remito al vídeo de
cómo es la versión Pro de Litchi para que veáis cómo funciona el tema del ahuecado. Como siempre, muchísimas gracias, dejadme cualquier duda respecto al vídeo en comentarios. Si queréis profundizar mucho más en impresión 3D, os recomiendo que vayáis a mi Patreon, que próximamente va a haber novedades. Y como siempre, un besazo y nos vemos pronto.